Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la séptima semana de Pascua. Miércoles de la séptima semana de Pascua. Y hoy celebramos la memoria de San Justino Mártir. San Justino Mártir. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 38. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuando he necesitado, para mí y para mis compañeros lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 67 y el responsorio es: Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros, desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares, y que dice con voz como de trueno: glorifiquen a Dios. Sobre Israel su majestad se extiende y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió,
excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado su palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, y así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como les mencioné al principio, hoy celebramos la memoria de San Justino Mártir. ¿Quién fue San Justino? Fue, digamos, el primer apologista cristiano. ¿Qué es un apologista? Un apologista es un defensor. Un defensor, en este caso, en el caso de San Justino, el defensor de la fe cristiana. Se cree que San Justino vivió entre los años 100 y 165. Él se definía como samaritano, aunque algunos comentaristas dicen de que quizás su padre fue griego o romano, quizás su madre fue judía. Él llegó al cristianismo por medio de la filosofía. Él era un hombre en busca de la verdad y fue así como se topó con el cristianismo. Así que tenía una buena base para lo que después él llegó a realizar como apologista. Un apologista tiene que tener ideas claras para defender la fe, para defender lo que defiende. Un apologista tiene que tener un sentido también profundo de las verdades, de las doctrinas que defiende, ¿no? Y una mentalidad filosófica es esencial para un buen apologista, que conozca no solamente la verdad que defiende, también los conceptos, también las doctrinas, como también definición de palabras, conceptos que se utilizan en el argumento para defender la doctrina cristiana. Pues el trasfondo de San Justino Mártir fue la gran ventaja que él tenía, pues que ya tenía una base filosófica, esa mentalidad también clara para definir, profundizar en palabras y conceptos de la doctrina que defendió tan fuertemente. Él murió en Roma, mártir, con 6 otros, se nos dice, así entre los años 62 y 68. Así que le damos a Dios gracias por este testimonio de San Justino Mártir. Muy bien, la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y aquí ya tenemos a Pablo que se está despidiendo de Éfeso. Recordamos que está en la tercera jornada de evangelización, donde él sube a esta región que en la segunda jornada el Espíritu Santo le previno que entrara. Y se saltó esta región para introducirse a Macedonia y después a Grecia. Pero ahora en esta tercera jornada de misión, él va a esta región que se había saltado antes y va a Éfeso, que es la ciudad principal de esa región, era la cabecera. Éfeso tenía una importancia no igual, pero sí a cierto nivel de Alejandría. Alejandría, que era la segunda capital del Imperio Romano. Así que aquí en Éfeso, Pablo dedicó casi 3 años formando a la comunidad de líderes. Y aquí Pablo se ha acercado hacia la costa de lo que hoy en día es Turquía, y ahí se han reunido los líderes de la comunidad de Éfeso
y donde Pablo les da sus últimas palabras de despedida. Es una escena muy emocional porque Pablo les dice de que él ya no los volverá a ver, y pues sus palabras connotan una cierta entrada a su parte final de su vida. Algo similar, por ejemplo, como lo que Jesús, al determinarse a ir a Jerusalén para cumplir su misión, sabiendo de que Jerusalén sería el fin de su vida, pues igualmente Pablo se despide de la comunidad de Éfeso, porque ya está de regreso a Jerusalén, donde él sabe, el Espíritu Santo ya lo viene preparando, que Pablo tendrá que sufrir en muchas cosas por el Evangelio y que tendrá que enfrentarse a aquellos que persiguen a la comunidad cristiana en Jerusalén. Aún dentro de la misma comunidad cristiana en Jerusalén hay todavía muchos cristianos que no estaban de acuerdo con Pablo de que a los paganos que eran recibidos en la comunidad cristiana, de que no se les impusiera la ley mosaica. Recordamos, este asunto se tocó en el primer concilio de Jerusalén, donde Pablo defendió esta postura y que también a últimas Pedro afirmó que eso se tenía que hacer, ¿no? Pero que a pesar de la resolución que se tomó en este primer concilio en Jerusalén, pues estas divisiones internas, particularmente por parte de los judíos cristianos que defendían que tanto judío como no judío que fuera recibido en la comunidad cristiana tenía que ser sometido a la ley mosaica y que por tanto, particularmente a los hombres, tenían que ser circuncidados. Y esto Pablo se opuso, y también Pedro, recordamos lo que se acordó en ese primer concilio, pero sabemos de que no hubo un acuerdo total. Aún todavía dentro de la comunidad, algunos judíos cristianos insistían de que la ley mosaica aún estaba vigente para aquellos que se convertían al cristianismo, y que por tanto la circuncisión tenía que ser impuesta. Y ya sabemos que el circuncidar significa someterse a la ley mosaica. Muy bien, entonces aquí tenemos a Pablo que se está despidiendo de la comunidad de Éfeso, y es un discurso de despedida muy emotivo. Dice: en aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren, por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo. Así que vemos aquí nuevamente el tema del Espíritu Santo, que es el personaje central y estelar de los Hechos de los Apóstoles. Es el Espíritu Santo que va guiando, que va moviendo y también que va inspirando y que va consagrando a aquellos que son escogidos para líderes de las comunidades que se van formando, ¿no? Así que es el Espíritu Santo quien los ha constituido, quien los ha consagrado a estos líderes de la comunidad de Éfeso, de quien Pablo ahora se despide. Así que quizás fue Pablo como instrumento del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo quien formalizó, quien inspiró, a última, quien decidió a quienes se escogían. Por eso estas palabras de Pablo pues tienen fuerza, porque no fue solamente él, sino el Espíritu Santo que hizo posible la institución de estos líderes, que ahora Pablo le recuerda cuál es su responsabilidad de pastorear, de proteger a este rebaño que Dios les pone en sus manos, ¿sí? Para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Y aquí nuevamente Pablo les recuerda a qué precio fue conseguida esta salvación, y también la fundación de esta comunidad en torno a Cristo, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí.
hemos de recordar que en el principio de la comunidad cristiana, pues aún todavía la doctrina no estaba definida. No había bases definidas de lo que significaba ser una comunidad cristiana, particularmente en relación a la comunidad judía, puesto que el cristianismo nace del judaísmo. Y la comunidad cristiana aún se veía como parte de la comunidad judía. Y las bases fundamentales, tanto en doctrina como en estructura, aún no existen. Así que existían diferentes nociones del significado de Jesús, del significado de la comunidad a la cual fue llamado a formarse. Así que es un tiempo, en cierta manera, muy flexible, pero también había cierto desorden y caos, porque cuando no hay una estructura, cuando no hay doctrina claramente definida, pues cualquier persona puede dar una interpretación tanto de Cristo y de su enseñanza que puede estar en conflicto con el testimonio de los apóstoles. Por eso aquí la tradición apostólica, o sea, ¿quiénes fueron los que convivieron con Jesús, los que recibieron directamente de él la enseñanza? ¿Quiénes fueron testigos de sus palabras, de sus acciones, de sus milagros, expulsiones de demonios? ¿Quiénes fueron testigos de su pasión, muerte, resurrección y ascensión? Y aquí es donde entra la tradición apostólica. Así que antes de que existiera una doctrina, un dogma, estaba la tradición apostólica, en la cual está fundada en gran parte nuestra doctrina. Así que Pablo les dice, lo que yo les he enseñado, Pablo representa aquí la tradición apostólica, ¿no? Y les dice de que no se alejen de esta enseñanza, puesto que esta es la base que hasta ahora los define como comunidad cristiana. Y que alguien que predique o que enseñe algo diferente, pues está introduciendo el riesgo no solamente de dividir la comunidad, sino alejarlos de la verdad que los salva. ¿Y qué es la verdad que los salva? La palabra en Cristo, Cristo mismo. Si yo sé que entre ustedes se introducirán lobos rapaces. Así que Pablo porque él mismo ha experimentado aquellos judíos cristianos que insistían, por ejemplo, en someter a los no judíos, o sea, a los paganos que eran recibidos en la comunidad cristiana, someterlos a la ley mosaica, cuando Pablo decía que no era necesario, ¿no? Ese era un punto que Pablo mismo defendió y que sabía que aún había varios judíos cristianos que insistían en ese punto, que iban a dividir la comunidad. Y también sabía de que había otros paganos que, trayendo doctrinas paganas después cristianizadas, que también quizás iban a crear confusión en la comunidad. Así que Pablo les aconseja y les recuerda que se mantengan fieles a la tradición apostólica que ellos han recibido. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Pablo le recuerda, aquí en Éfeso, Pablo dedicó el tiempo más largo en la formación de estos líderes, que en su mayoría es muy probable que hayan sido paganos, o sea, gentiles y no judíos. Por eso, la necesidad de Pablo de dedicar tanto tiempo, no solamente para enseñarle la doctrina cristiana, la tradición apostólica, sino también el contexto judío, las Sagradas Escrituras, o sea, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu. ¿Qué es esto de estar consagrados? Una consagración es ser puesto al servicio de. Así que si aquí Pablo dice consagrados a Dios, puestos al servicio de Dios, se está dirigiendo a los líderes de la comunidad, que son pastores
llamados a cuidar del rebaño, a estar al servicio del rebaño que Dios le ha puesto, ¿no? Y como ejemplo tenemos a Cristo mismo, que nos dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y aquel que quiera ser primero, que sea el siervo de otros, ¿no? Todo esto está detrás de lo que Pablo les está diciendo a ellos. Fue Dios en el Espíritu Santo quien los ha elegido, quien los ha consagrado. ¿Para qué? Para el servicio de su comunidad, de su rebaño. Bien sabe que dice: yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Aquí Pablo nos comparte algo que en sus cartas lo repite varias veces, de que él nunca se aprovechó de su posición como apóstol, que aunque tenía el derecho de recibir la ayuda económica y de casa y de alimentos donde quiera que él iba, él nunca tomó posesión de este derecho, sino que todo lo contrario, él trabajaba por sí mismo para no ser ninguna carga para la comunidad a la cual él era enviado. Y esto lo decía con gran orgullo y con gran satisfacción, porque no le podían echar en cara de que Pablo pues lo hacía solamente por el dinero o por los privilegios de su posición. No, por eso él trabajaba y se sostenía a sí mismo y también a sus compañeros, para que nunca le pudieran echar en cara esto de que él se aprovechaba de su posición de evangelizador y de líder dentro de la comunidad cristiana. Y repito, esto Pablo lo repite varias veces en sus cartas con gran satisfacción y orgullo de que nunca fue un peso para ellos. Todo lo contrario, les dio mucho más de lo que recibió. Y por eso él, con estas palabras de satisfacción, dice aquí: siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. ¿De dónde cita estas palabras? No sabemos, pero parece que Pablo aquí las repite con gran confianza. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Aquí está la parte muy emotiva de Pablo. Ya está en el puerto para embarcarse, para irse de regreso a Jerusalén, donde le espera su propia pasión. Y aquí se arrodilla para orar con ellos, y después la reacción de este grupo de líderes de la iglesia de Éfeso pues es muy emotiva. Lloran con él, lo abrazan y lo despiden. Dice: todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver, y todos lo acompañaron hasta el barco. Pablo, ya el Espíritu Santo lo ha venido preparado, diciéndole que tenía que regresar a Jerusalén y que ahí le esperaban muchas dificultades y sufrimientos. Aquí hay algo muy similar, un paralelo junto con Jesús. Recordamos a cómo Jesús, antes de que su hora llegara, el tiempo kairos, el tiempo propicio, el tiempo debido, el tiempo cuando Dios determina que ya, ¿no? Antes de ese tiempo Jesús trataba de escaparse, de huir de la posibilidad de ser arrestado, de ser condenado, ¿no? Pero cuando su tiempo llegó, su tiempo kairos llegó, entonces él con gran dignidad se encaminó hacia Jerusalén. Igualmente aquí Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, sabe que en Jerusalén le esperan sufrimientos, pero sabe que su tiempo kairos, el tiempo de Dios, el tiempo propicio, el tiempo cuando Dios ha dicho ahora es. Y no hay forma de esquivarse, de salirse o de huir de esto. Y Pablo, estando bien identificado con la misión que él ha recibido, pues entonces ahora se encamina hacia Jerusalén, donde saben que le esperan tribulaciones. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Y este es parte del último discurso de Jesús dentro de la última cena. Y dentro de este largo discurso que empezó en el capítulo 13 y ya está hacia fines en este capítulo 17, ahora Jesús ha empezado una larga oración por sus discípulos.
que es la mayor parte del capítulo 17, de donde sale este evangelio. Y Jesús, en la figura de un sacerdote, ofrece esta oración por sus discípulos a Dios Padre. En cierta manera los está consagrando al orar por ellos. Dice: en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno. Aquí el tema de la unidad es muy importante. Es un tema que resalta también en la Santa Misa, cada vez que la celebramos, el sentido de que somos llamados a ser un solo pueblo bajo un solo Señor, dentro de un solo Dios, ¿no? Y tristemente, a veces no damos testimonio de esta unidad a la cual somos llamados. Hoy en día, particularmente aún dentro de nuestra iglesia, pues existen tantas divisiones que debe de ser preocupante, porque ¿qué es lo que proyectamos hacia afuera, no? La misión de la iglesia es de ser luz para el mundo, ser sacramento para el mundo, ¿no? Y cómo hemos de dar este mensaje de la buena nueva de salvación, cuando nosotros que llevamos el nombre de cristiano y que por tanto la responsabilidad de proyectar hacia el mundo el mensaje de la salvación, ¿cómo hemos de ser mensajeros atractivos, mensajeros que traigan a otros al Señor? Si nuestro mensaje, si nuestro testimonio es de división. Y esto lo tenemos que tomar muy en serio, ¿no? Puesto que Jesús a sus discípulos siempre les recordaba el sentido de unidad que debían de manifestarse. Y este sentido de unidad solamente se lleva a cabo cuando se vive el amor, la realidad del amor en Cristo que nos debe de unir. Cuando esta realidad del amor no existe, pues tampoco existirá la unión, que debe ser también un testimonio que diga ante el mundo: Dios está entre nosotros, porque mira estas personas, mira esta comunidad, mira esta iglesia. ¿Por qué viven así? ¿Por qué se tratan así entre ellos, ¿no? Y eso debe ser el testimonio más claro y evidente de la misión a la cual Dios nos ha llamado. Pero si no se manifiesta esta unidad, este amor como hermanos en Cristo, pues entonces, ¿qué es el testimonio que damos hacia afuera? Continúa Jesús: cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Una referencia a San Judas, no San Judas, sino Judas Iscariote, quien lo entregó. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. ¿Y cuál es el gozo que Jesús desea para nosotros? El gozo de la relación, de una intimidad en confianza con Dios Padre, ¿no? Porque el gozo mismo de Jesús nace de esto, de su relación con Dios Padre. Y es lo que Jesús desea para nosotros, la plenitud de este gozo que nace, que fluye de una relación de intimidad y confianza con Dios Padre. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo. Aquí nuevamente la distinción entre dos formas de entender el mundo. Mundo como la creación de Dios es buena. Y después mundo como todo aquello que está en oposición al plan de salvación de Dios. Este es el mundo en forma negativa, y lo cual siempre está dando la contraria, luchando contra lo que Dios quiere llevar a cabo en Jesucristo. Así que Dios nos dice, como Él mismo está en el mundo, pero no es del mundo, igualmente sus discípulos tienen que estar presentes en el mundo donde Dios los ha mandado, pero no para ser parte del mundo, sino para transformar al mundo, para iluminar al mundo, para ser la luz del mundo, para ser la sal que preserve y también que dé sabor a la vida bajo esta nueva realidad del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que
somos llamados también, así como Cristo, a imitarlo a Él, ¿no? De que fue en este mundo donde Dios nos ha plantado. Y aquí hemos de dar frutos del reino. No asemejándonos al mundo, sino que asemejándonos a aquel que nos ha salvado, a aquel que nos ha llamado, a aquel que nos ha enviado para ser instrumentos de salvación en el mundo donde Dios nos ha plantado. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, les dice Jesús. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico en mí mismo por ellos. Palabras impresionantes. Jesús se santifica en nosotros, en la forma que nosotros nos identifiquemos con Él, en nosotros que hagamos nuestra la visión del reino que Jesús nos modela en su propia vida, de que Él se santifica, se glorifica, porque nosotros siendo sus discípulos, pues somos una extensión tanto de su palabra, de su misión, como de Él mismo. Y qué palabras más bellas, ¿no? Y que si las tomamos en serio, pues somos llamados a ser la presencia misma de Jesús, aún en nuestras vidas quebrantadas, y quizás sea el testimonio más bello, ¿no? Que a pesar de nuestras vidas imperfectas, pues aún podamos decir, soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿no? Y esto es lo que Jesús quiere y ora a Dios Padre para nosotros. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es parte de la oración que Jesús está ofreciendo por sus discípulos en este capítulo 17, que es ya la parte final de este largo discurso dentro de la última cena. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.